Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días, amigas y amigos, tengan todos. Estamos en una nueva edición de Voz Alternativa. Ya nos queda una más este año para terminar este año, el año más largo que nos ha tocado vivir realmente. Hoy tenemos un programa compuesto de distintos segmentos al que hemos llamado Periscopio 2021. Un periscopio, ustedes saben que es un instrumento para mirar desde lugares donde no se vean de abajo para arriba, ¿verdad? Y mirar a través de un sistema de espejos, tener esa mirada de lo que, y se usa mucho, por ejemplo, en las embarcaciones de los barcos espías y todo eso, ¿verdad? Que sacan un periscopio para ver cómo está el horizonte, para otear el horizonte. Y eso es lo que queremos hacer en el programa de hoy, donde vamos a tener a una serie de personas como al doctor José Murati, al doctor Santos Negrón, al doctor José Bernardo Negrón. No tienen nada que ver entre sí. Nos va a estar hablando desde Barcelona sobre la pandemia y el carácter internacional de la pandemia. Es un especialista que ha estado con nosotros en otras ocasiones, epidemiólogo y especialista en salud pública. Va a estar la doctora América Facundo, el doctor Ángel Villarini hablando de educación, la doctora Daina Cortray de cultura, y terminaremos con el doctor Manuel Torres Márquez, que va a estar hablándonos de calidad de vida. Así que vamos a comenzar nuestro programa. No sé si tenemos por ahí en línea, no sé si José Murati ha logrado entrar. José, ¿estás por ahí? Murati, no creo que haya podido entrar, no sé. Sí, lo veo. ¿Está por ahí, Murati? Estamos todavía tratando de contactarlo. Bueno, quiero hacer una muy breve introducción, ¿verdad? Como les decía, a todos nos ha parecido un año muy largo, demasiado largo, y un año que no nos esperábamos. Después del verano de 2019 había un entusiasmo en Puerto Rico muy grande porque se habían movilizado las fuerzas para reconstruir al país en otra dirección, ¿verdad? Y en esos meses que siguieron hubo una gran expectativa de a dónde podríamos llegar con estos procesos bueno, queríamos estar seguras de que se iba a utilizar toda esa energía que se generó en el verano del 2019, que logró sacar un gobernador en sus funciones, para transformar al país de una manera positiva, para acabar con el estancamiento económico, para poner en marcha una serie de procesos, para fortalecer nuevas fuerzas políticas emergentes en ese momento. Y bueno, todo eso se fue quedando fallido porque muy poco después, en enero, empezaron temblores de tierra en Puerto Rico muy fuertes. Tuvimos una sacudida que afectaron a muchas familias en todo el área del suroeste. Inmediatamente la pandemia, que se percibía inicialmente como tan lejana, aterrizó en Puerto Rico, y desde marzo de este año hemos estado cada vez en un proceso cada vez peor con la pandemia del COVID. No hemos tenido respiro. Estábamos ya en una economía que mostraba casi 12 años de estancamiento, y que recién con las ayudas que se habían conseguido para la reconstrucción teníamos la ilusión y la esperanza de que se podía comenzar a revitalizar la alicaída economía de Puerto Rico, pero eso no llegó a suceder porque la pandemia atravesó todo, y por el otro lado, la corrupción siguió demostrando su peor rostro, incluso en la compra de medicamentos, en la compra de pruebas.
las instituciones gubernamentales fueron colapsando una a una, llegaron acusaciones contra la secretaria de Educación, ¿verdad?, por malos manejos de dinero y por corrupción, y obviamente tuvo que abandonar su cargo, y uno a uno fueron colapsando las organizaciones gubernamentales hasta que llegó noviembre, hasta que llegó el proceso electoral. Yo no sé si vamos a conseguir a Murati por Skype. Le pediría al control que lo llame por teléfono, por favor, a ver si lo incorporamos por teléfono. Y cuando esté listo, por favor, que me avisan. Bueno, eso nos hizo llegar a noviembre. Hubo sorpresas electorales importantes, ¿verdad? El partido en el poder, partido dominante más grande de Puerto Rico, y que ha enfrentado muchos problemas de corrupción interna en los gestores gubernamentales que han estado afiliados o designados por ese partido, pues ganó la gobernación, pero no el poder legislativo. En el poder legislativo entraron nuevas personas, una diversidad y una pluralidad de voces que no habíamos tenido hacía muchísimos años en el país. Así que después del proceso electoral nos hemos tenido que enfrentar a una gran incapacidad y a posiblemente actos fraudulentos en el conteo de los votos, en el proceso de escrutinio, y cerramos el año con una clara convicción de que el sistema político electoral de Puerto Rico hay que rediseñarlo de la A a la Z. Así que en eso nos ha agarrado este cierre de 2020, y yo quiero repasar con estos invitados que tengo en el día de hoy, el primero de los cuales es el doctor Murati, que no sé, hablé con él hace muy poquito, Estoy por aquí. no sé qué le está pasando, si hemos tenido algún problema con él. Pero sí, está... Estoy aquí, Marcia. pero ¿por qué no me habías interrumpido para saber que Ay, estabas bendito, ahí? te dije hola, pero estabas embollada hablando. Ok, bueno, ¿estás en teléfono entonces? Estoy en teléfono porque me dijeron del cuadro que no habían logrado hacer la conexión de otra forma. Bueno, te estábamos llamando, pero no contestaste el Skype. Pero bueno, encantada en tenerte como quiera. Murati, ustedes saben que ha sido uno de los colaboradores más firmes de este programa a lo largo de los años. Es un historiador muy destacado, además de un escritor, de un poeta y de un gran escritor de Puerto Rico que presidió el Pen Club del país. Y yo le pedí a Murati que reflexionara, ¿verdad?, sobre esta interacción entre la política y lo social, que hemos terminado este año tan duro. Una de las cosas que nos ha legado, ¿verdad?, es una conformación distinta de la Asamblea Legislativa, que ya no está dominada por el partido que va a estar en el Poder Ejecutivo. Todavía en la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, no tenemos muy claro cuál va a ser el recuento final, pero todo indica que también el Partido Nuevo Progresista ha perdido la Cámara de Representantes, y ello podría o abrir unas nuevas puertas para que esas voces desplieguen nuevas iniciativas, o podría ser una base para un conflicto permanente, ¿verdad? Y no podemos olvidar que el gobernador electo fue electo con el 32% de los votantes, que ha sido la cantidad más baja en la historia de Puerto Rico, porque otras fuerzas emergentes le restaron muchos votos. Murati, ¿cómo ves este proceso? Por un lado, esa posibilidad de conflicto; por otro lado, el tremendo crecimiento de la desigualdad social que ha habido en Puerto Rico desde el huracán María, los terremotos y la pandemia. Es claro que estos procesos han afectado a todo el mundo, pero no a todo el mundo por igual. Los pobres han seguido pagando los platos rotos, como suele ser.
Pues muy buenos días, Marcia, y muchas gracias por la invitación al programa y buenos días a toda la radio audiencia. El tema que has planteado, yo traía un trasfondo un poco más antiguo, ¿verdad? Desde el principio de los tiempos hasta el 2020, pero me parece que lo más oportuno es ir directamente a los planteamientos que tú acabas de hacer. Lo que Puerto Rico está experimentando es muy similar a lo que han estado experimentando los Estados Unidos y muchos países de Europa, y es el resultado de un virus que nos viene afectando desde el final, sobre todo desde el final del siglo pasado, desde el 1980, y es el virus del neoliberalismo, ¿no? En la mayor parte de las economías del mundo, los sectores de producción, en combinación con los gobiernos que se han agenciado para representarles, han estado sustituyendo el crecimiento económico con un desarrollismo que ha estado dirigido básicamente a la acumulación de la riqueza. Eso ha tenido como resultado de que, sobre todo en los Estados Unidos, y el efecto negativo que ha tenido en nosotros, es la creación de un sistema que se renueva a sí mismo exclusivamente con el propósito de ostentar el poder y de asegurarse el aumento irrestricto de las ganancias. Ese fenómeno mediante el cual se sustituyen los servicios públicos por los servicios brindados por las corporaciones. Hace parte de la premisa de que las corporaciones, en la medida en que son productivas, pues son más eficientes en brindar servicios, así como productos. Deben sustituir entonces a los gobiernos en la prestación de servicios. Pero lo que hemos descubierto, y se viene descubriendo ya hace más o menos 30 años, es que esos sistemas privados, cuando asumen el liderato y asumen las riendas de los servicios que debe proveer el gobierno, no tienen como propósito la razón de ser de los servicios, sino tienen como propósito aumentar el ingreso, aumentar las ganancias, aumentar la riqueza. Y por eso vemos, en Puerto Rico tenemos el ejemplo de los planes de salud, que lejos de estar diseñados para atender las necesidades de salud de la población, están diseñados para maximizar el ingreso de las mismas corporaciones que aseguran a la población, inclusive en menoscabo hasta de los mismos prestadores de servicios. La migración que ha habido en Puerto Rico de médicos y otros profesionales de la salud especializados ha obedecido precisamente a que constantemente, desde especialistas hasta los laboratorios clínicos, tengo amistades que tienen laboratorios que se quejan de que los ingresos continúan reduciéndose, lo cual los obliga a reducir personal, lo cual les obliga entonces a reducir la cantidad de servicios que le dan a la población. Este capitalismo desbocado, que es en realidad de lo que estamos hablando, ha redundado en que cada vez los servicios son más pobres y cada vez las corporaciones intermediarias entre el pagador, que es el gobierno, y los beneficiarios, que es la población asegurada y no asegurada, es más distante. Cada vez hay menos posibilidades de atender las verdaderas necesidades de la gente. Pero a la misma vez este mismo sistema se ha asegurado de convencer a la población que el problema que tiene el país obedece a las políticas liberales de aquellos sectores que están tratando de lograr una mayor igualdad tanto en ingresos como en la prestación de servicios. Y lo han logrado al punto de que se ha polarizado la población. Quizás el peor ejemplo son los Estados Unidos, con la polarización que ha habido entre los partidarios del presidente Trump, que a su vez se autodenominan como republicanos, a pesar de que Trump no sigue al pie de la letra las guías y los preceptos del Partido Republicano, y el resto del país. La polarización, cada vez más se autodenominan como patriotas.
Claro, pero más allá, como si eso ha estuviéramos calado hablando de los mucho templarios. en el norteamericano promedio, ¿verdad? Uno lo ve en todas las manifestaciones. El expresar orgullo por ser patriota, y ser patriota es Trump. El ser patriota es estar en contra de todo ese liberalismo, pero incluso, Marcia, y el público se han convertido como una especie de templarios en que todo ese conservadurismo se ha arropado con la bandera de la religión para llegar a los extremos de decir que el presidente ha sido ungido por Dios y que de la única forma que se es patriota es siendo religioso y religioso protestante, y a la misma vez adoptando las mismas actitudes y las mismas acciones que ha llevado a cabo el gobierno, incluso en contra de la población. No es extraño ver gente militando en contra de sus propios intereses, como es el caso que ha ocurrido en Estados Unidos con el uso de las mascarillas para protegerse del virus. O sea, se ha politizado el uso de la mascarilla, como el que utilizar la mascarilla es estar en contra del gobierno, en contra del sistema estadounidense, incluso en contra de la nación y la razón de ser de los Estados Unidos. En Puerto Rico ha sucedido algo paralelo y en alguna medida similar, ¿no? Parte de la resistencia que se da en el 2020 viene de un partido forjado por militantes religiosos que, a pesar de que el partido de gobierno históricamente ha sido respaldado por los sectores más conservadores del protestantismo, sin embargo, este sector, que alcanzó un 17% de los votos, considera que ni tan siquiera el partido de gobierno los representa bien en términos de ese conservadurismo, y ese conservadurismo lo que busca es no cambiar ese status quo, sino militar a favor de un status quo en el cual la mayoría no está siendo ni representada ni atendida. Y como tú muy bien mencionabas, esa mayoría que históricamente han tenido los dos partidos principales se redujo a un 62% a su vez del 52% que votó. Por lo tanto, estamos hablando de que un 48% de la población decidió que no iba a participar del sufragio. Parte puede haber sido por temor al contagio del virus, pero parte también ha sido por el desencanto con los dos partidos principales y a su vez su no convencimiento de que los nuevos partidos emergentes en realidad le representaran. Pero no obstante, ese 37% compuesto por los movimientos emergentes definitivamente representa una resistencia en contra del binomio PNP-PTD que ha dominado la política durante los últimos 50, 60 años. Así que de cara al futuro, a mí me parece que el 2019 fue un año clave en términos de la gente darse cuenta de que no tenían que serle 100% leales al partido al que históricamente habían participado, para a la misma vez identificarse con la equidad y la justicia, que se podía estar en contra de la corrupción y a la misma vez mantener el mismo ideal. La participación tanto de estadistas como de populares como de independentistas en las protestas del 2019 y en el despido fulminante del exgobernador Ricardo Rosselló, me parece que obedeció precisamente a ese convencimiento de la población de que nosotros no tenemos por qué tolerar esa corrupción que en última instancia es la raíz de la mayor parte de los males que experimentamos en Puerto Rico. De cara al en tu visión, ¿cómo se afectó el bipartidismo en esta contienda electoral? Hubo una retraída importante en ambos partidos, pero eso significa que está muerto, está herido. ¿Cómo lo viste? Pues como lo estamos viendo en este momento, a mí me parece que el partido de gobierno se va a mantener relativamente incólume, aunque en como tú muy bien mencionaste, con solamente un 32% de los votantes, porque es un partido que se nutre de unos sectores de la población que se benefician directamente de contrataciones y reclutamiento
de sus cuadros en diferentes posiciones, en distintos municipios y en las 3 ramas del gobierno. Así que este partido a mí me parece que se va a mantener reducido, pero se va a mantener. Lo que me parece que va a suceder con el Partido Popular es que va a empezar a reducirse aún más, sobre todo porque ya no cuenta con un liderato que pueda inspirar a sus electores a continuar apoyando un status quo que para todo el mundo resulta insuficiente. El partido de gobierno continuará su agenda de que lo que necesita suceder es la estadidad, a pesar de que la estadidad no ha ganado una mayoría de los votos en los plebiscitos, y a pesar de que... Ni tampoco en el favor de los partidos en Estados Unidos, vamos a tenerlo claro. Próximo punto. Ninguno de los 2 partidos de Estados Unidos, en el caso del Partido Republicano, no van a apoyar la estadidad por razones muy sencillas. Número 1, en gran medida por racismo, porque es un partido que se ha abanderizado con el racismo de Donald Trump y el rechazo de todos los inmigrantes, y nosotros no dejamos de ser inmigrantes latinoamericanos, aunque tengamos la ciudadanía. Y en el caso del Partido Demócrata, aspiraría a que posiblemente Puerto Rico pudiera unirse para brindarle 1 millón y pico de votos al Partido Demócrata, partiendo de la premisa de que la mayor parte de los puertorriqueños se afiliarían al Partido Demócrata, pero a su vez reconocen que en Puerto Rico no existe un clima para apoyar esa estabilidad. Yo creo que el mayor desafío lo tenemos el resto, ¿no? De alguna forma necesitamos convencer a la mayoría del pueblo, tanto el 48% que se abstuvo de votar, como ese 37% que votó por otra alternativa, que no fueran los 2 partidos tradicionales, de convencerse de que ese otro Puerto Rico alterno es posible y cómo se va a conformar. Históricamente se nos ha asustado, ¿verdad?, con que la independencia es un pasaporte a la pobreza y a la pobreza extrema, que nos convertiríamos como en una especie de Haití, pero sin embargo necesitamos conformar un proyecto de país que le resulte atractivo tanto a los empresarios puertorriqueños como a los trabajadores y los empleados, ¿no? Esos empresarios puertorriqueños que pueden mirar hacia el sur y ver cuántos países latinoamericanos han podido subsistir sin necesariamente estar conectados al sistema de gobierno, ni al sistema comercial, ni al sistema industrial de los Estados Unidos. Nosotros en Puerto Rico exportamos una serie de productos que se pueden multiplicar si nosotros capitalizamos en el talento que hemos acumulado en gran medida gracias a la relación con los mismos Estados Unidos. Pues no podemos negar que la sofisticación del empleado puertorriqueño proviene de su participación en uno de los sistemas de producción y de comercio más sofisticados del planeta. Y es interesante, ya tenemos que redondear contigo, es interesante que en un estudio muy reciente que se reseña hoy en el Nuevo Día, se menciona que la estructura productiva de Puerto Rico apenas se ha tocado por la pandemia, logró sobrevivir estable. Lo que ha tenido los mayores problemas en términos económicos es el sector de turismo, el sector de servicios y obviamente el sector comercial. Algunos de los componentes del sector comercial, ¿verdad? Pero correcto. La estructura productiva parece haberse mantenido. Vamos a tener que, lamentablemente, tenemos una agenda que da para un seminario de 3 días, ¿no? La seguiremos. Correcto. La seguiremos. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcia. Estoy siempre anticipando es un placer tenerte. La participación de los Enrique otros Murati, compañeros. historiador y además con una larga trayectoria y experiencia en el ámbito de los negocios en Puerto Rico y un gran escritor. Y tenemos en línea ya al doctor Santos Negrón Díaz. Santos, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Saludos, buenos días. Saludos. El gran profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico, muy querido, muy respetado siempre en los ámbitos de economía y de planificación. Santos, ¿qué va a pasar? Bueno, sí, yo leí
tema que tú me asignaste, me parece interesantísimo. Estamos en una situación de gran dificultad, porque yo estaba pensando, ¿no?, que los economistas acostumbramos, cuando nos invitan a hablar en algún sitio, en un contexto, nos aprovechamos de los datos, nos apoyamos en ellos, y entonces hacemos una evaluación, quizás establecemos tendencias hacia el futuro, con un grado de certidumbre siempre, ¿verdad?, menguado, pero en este momento ese tipo de ejercicio que nosotros acostumbramos a hacer virtualmente es imposible. Para empezar, la base de datos está atrasada, debilitada, fracturada, de manera que no hay manera de componer ni siquiera el pasado inmediato, ¿no?, porque se ha borrado el registro de tanta inconsistencia en los datos, tantos cierres de negocio, dificultades de las encuestas de empleo, de todo, de precios, todo ha adquirido como si fuera, como pasa en la guerra, ¿no?, que como dicen los manuales clásicos sobre la guerra, todo se convierte en una penumbra, en un claroscuro, en lo cual los datos se pueden conseguir a duras penas, y entonces tiene que operar la intuición, ¿no?, la inteligencia y el buen juicio del observador, fundamentado, porque nosotros como científicos siempre nos basamos en la estructura teórica, pero la estructura teórica lo que nos da son unas guías generales, no nos permite penetrar. Vamos a tener que ir a buscar unos marineros viejos, de esos que saben zarpar las aguas turbulentas, ¿verdad? Schumpeter, el gran economista austríaco, decía que navegábamos en un mar sin cartas, o sea, un mar sin cartas de navegación. Pues así estamos nosotros, más bien naufragamos, porque navegar es ya decir que tenemos una dirección clara y tenemos cierto control del barco. Estamos navegando en aguas tortuosas. Ahora mismo yo estaba pensando, por ejemplo, ¿qué significa para Puerto Rico que cierre el gobierno federal? Porque no pueden cuadrar la situación esta del plan de apoyo a la población para poder aguantar, ¿no?, esta dificultad tan enorme, el desempleo gigante, las personas sin ingresos, en Estados Unidos cientos y quizás miles de personas haciendo fila para conseguir comida porque no pueden pagar con sus ingresos los alimentos, y entonces se tranca el presupuesto, el presidente quiere una cosa, el Congreso señala otra, se cierra el gobierno, quizás eso puede ocurrir el martes, y nosotros aquí en Puerto Rico, como tú me preguntabas sobre los fundamentos del programa del gobernador electo, esencialmente lo que él ha planteado es: vamos a usar los fondos federales, vamos a canalizarlos, vamos a tener más rigor en la asignación, más supervisión en el uso de los fondos, y virtualmente nuestra carta de triunfo es usar efectivamente los fondos federales, como si la economía fuera un vacío que simplemente con un flujo externo de fondos se activa. Completamente erróneo, ¿no? La economía, claro, hay que restaurar la base productiva, hay que reorientar toda la formación de recursos humanos, mejorar la infraestructura en todos sus elementos, atender el problema fundamental de la pandemia, que es paralizante para la economía, movilizar, recuperar el espíritu, el ímpetu de la universidad como fundadora, como productora fundamental de recursos de alto nivel educativo. Tiene que acomodarse a estrategias de dirección que se usaron en el pasado y fueron efectivas. Yo creo que una cosa fundamental que tiene que hacer el gobernador es crear un consejo de asesores económicos y en aspectos económicos y de competitividad, e incorporar el pensamiento estratégico
la dirección. Pero esos consejos tienen que ser diversos, porque si se reúne de la misma gente cuyos intereses económicos están en juego, pues no vamos para ningún lado, continuamos con la corrupción que es lo que ha habido. Esta mañana al doctor Fauci, que es un sabio, y él estaba diciendo, yo decía, bueno, lo que dice el doctor Fauci lo podemos usar como contexto para entender a Puerto Rico. Es lo que dice: nosotros no podemos combatir esta pandemia cada cual por su lado, pensando lo que se le ocurre, cuando esto requiere esfuerzos coordinados de consenso, porque es una cosa extremadamente grave. Van a morir cientos de miles de personas y nosotros seguimos discutiendo detalles mínimos, no tenemos una estrategia global de acción. El gobernador de Puerto Rico tiene que hacer eso, tiene que buscar consenso del sector privado, de los trabajadores unionados y no unionados, de los jóvenes universitarios, de todos los componentes fundamentales, de las comunidades que también... De las organizaciones de la sociedad civil, que son muchísimas, y las que se han echado al cuerpo la reconstrucción del país, ¿verdad? Exacto. Eso está clarísimo. Ese es ante el colapso del gobierno, ¿quién siguió educando? ¿Quién siguió dando comida? ¿Quién siguió ayudando a la gente? Han sido las organizaciones sociales. Claro que sí. Y la propia caridad de las personas, porque en Puerto Rico ha habido un corazón firme de apoyo y la gente se ha movilizado por causas nobles. La comunidad puertorriqueña tiene un espíritu de solidaridad tremendo. Nosotros no solamente tenemos que ayudar, tenemos que ayudar a nuestros vecinos. Puerto Rico es un país que tiene, uno lo mira, ¿cuántos son los países que tienen el privilegio de una vacunación universal gratis en este momento en el mundo? Son bien pocos. Nosotros tenemos que usar ese fundamento no solamente para mejorar nuestra economía y nuestra sociedad, sino ayudar a los hermanos del Caribe, a la proyección. Los países pobres van a sufrir una atrocidad porque no pueden financiar esas vacunas. Y hay la división internacional que hay entre países ricos y países pobres se va a acentuar malamente, porque muchos países no van a poder reunir las condiciones financieras para combatir la pandemia en el grado y complejidad que requiere, a un alcance macrosocial y macroeconómico costosísimo. Y nosotros tenemos que pensar no solamente en nuestro país, sino en los países vecinos que van a afrontar unas dificultades grandes. El doctor Fauci ha sido visionario en el sentido de que ya desde el comienzo de la pandemia él dijo: esto es un asunto que trasciende las divisiones políticas, las divisiones demográficas, las que sean, porque es una amenaza de carácter como si fuera una guerra. Y nosotros todavía mucha gente está pensando que es cuestión de ajuste, de cuestión de traslado de partida, de conseguir fondos federales. Es una estrategia de sobrevivencia del país, no solamente de Puerto Rico, sino de Estados Unidos. Países como Alemania, Italia, que son países avanzados, industrializados, no han podido. Imagínense nosotros. Lo que queda claro, ¿verdad?, de esta etapa, de los meses que hemos vivido bajo pandemia, es que esto es un problema global, y si no se ataca como un problema global, de nada vale que los países desarrollados puedan tomar todas las medidas para controlar la pandemia si en el vecino pobre no lo hace. Sí. ¿Por qué? Porque la pandemia se difuminó, ¿verdad? Se distribuyó por el mundo a través de los viajes y de los intercambios comerciales que ha habido. Yo creo que es un momento para sentarnos a repensar totalmente la estrategia global de desarrollo, porque además en la pandemia los pobres se han hecho más pobres, no solamente en cada país, sino los países más pobres se han hecho más pobres frente a los otros. Así que es un momento capaz que para reequilibrar las relaciones humanas, las relaciones entre los países y las relaciones internacionales comerciales. Así que hay mucho que reflexionar y lo vamos a seguir haciendo, Santos. Ya quedas invitado para enero retomar estos temas, ¿ok? No? Hoy queríamos darle una pincelada a la gente. Periscopio 2021. Claro. Gracias un millón. Cómo no, a tu orden.
Bueno, amigos y amigas, vamos a una pausa rápidamente y volvemos a ver cómo está la pandemia internacionalmente con el doctor José Bernardo Negrón Torres, que está en Barcelona, y desde Barcelona es un puertorriqueño especialista en salud pública, epidemiólogo, y que está haciendo investigaciones en Europa este año, y desde allá vamos a estar con él en breves minutos. Con José Bernardo Negrón, José Bernardo Negrón Torres, como les dije, es epidemiólogo, especialista en salud pública, hizo un excelente programa con nosotros acá en Voz Alternativa, y el doctor Luis Avilés hace unos meses atrás, poniéndonos al día del tema de la pandemia. Y yo, una de las cosas que querría ver con él hoy es, verdad, toda la desinformación y la mala información que está corriendo en este momento y la aprensión que hay con el tema de las vacunas, ¿verdad? Hay un tercer rebrote en muchos países. Quiero preguntarle qué implicaciones tiene ello o qué muestra sobre las estrategias de manejo que se han hecho sobre la pandemia, sobre los brotes anteriores, ¿verdad? ¿Por qué no se ha podido controlar? También está en el tapete de la discusión la aparición de mutaciones del SARS-CoV-2, y se ha adelantado que estas pueden haber surgido en pacientes inmunodeprimidos contagiados con el coronavirus, y bueno, las mismas parecen tener una mayor capacidad de contagio que la que se conocía hasta ahora, y eso supone un doble impacto y probablemente unos cambios en las políticas públicas de cómo acercarse a esto. Y, ¿verdad? Tenemos finalmente el tema de las vacunas, que mucha gente piensa que es una varita mágica y que rápidamente nos pusimos la vacuna y se acabó el problema. Y por otro lado están las campañas de los antivacunas, que no quieren saber nada de la vacuna y que van a dificultar con toda probabilidad que se alcance ese nivel que se estima que es en la vacunación del 70% de la población, para que realmente haya efectividad. De todo eso, le paso la palabra a José Bernardo para que con su periscopio nos diga en qué estamos y a dónde vamos. José Bernardo. Muchas gracias, Marcia, por tenerme de nuevo en tu programa, ¿verdad? En este último programa del año. Para saber hacia dónde vamos, lo primero que hay que saber es dónde estamos, ¿no? En el mundo actualmente hay 80 millones de casos de COVID-19, lamentablemente 1.700.000 personas aproximadamente han muerto. Los países más afectados han sido Estados Unidos, India, Brasil. En Puerto Rico, ¿cómo estamos al día de hoy? Tenemos 73.227 casos. Tenemos, según presenta el Departamento de Salud, más de 400 hospitalizaciones y lamentablemente 1.445 personas han muerto, siendo, ¿verdad?, los pueblos, los municipios del área norte, como Bayamón, San Juan y Carolina, los más afectados. Aprovechando esta oportunidad, quiero recalcar 3 artículos que han sido publicados últimamente para que las personas, ¿verdad?, estén al tanto. En noviembre 24, en el New England Journal of Medicine, se publicó un estudio muy bueno donde se dice que el plasma convaleciente, que era una de las esperanzas que teníamos de tratamiento, no es mejor que el placebo. Quiere decir que tenemos que replantearnos el plasma como un posible tratamiento. En diciembre 8, las guías del CDC, por fin, luego de un gran esfuerzo de muchos científicos, como lo es el doctor José Luis Jiménez, admiten, ¿verdad?, hasta cierto punto, que el COVID-19 puede ser transmitido por el aire, por aerosoles. Eso trae otras implicaciones, donde, ¿verdad?, requiere que la ventilación continua de los lugares cerrados, ¿verdad?, es importante para evitar ese contagio por aerosoles. Y diciembre 16 se hace una publicación bastante importante donde la causa número 1 de muertes en adultos de edades entre 25 a 44 años en los Estados Unidos pasa a ser el COVID-19. Antes era el uso de los opioides, el mal uso de los opioides, que sabemos que hay una crisis, pero esto también tira abajo un mito de que es una enfermedad que solamente afecta a las personas mayores y a los viejitos y a las viejitas, sino que personas de 25 a 44 años, la causa número 1 de muerte en los Estados Unidos es el COVID-19. Wow, ese es un dato terrible que lo deben escuchar todos los jóvenes. Tenemos que repetirlo hasta el cansancio.
Sí, es increíble lo que está pasando. Un tema que tú trajiste a colación es este tema de esta nueva mutación del virus, que donde primero se escuchó hablar fue en el Reino Unido. Y efectivamente, voy a hablar un poquito de eso. El 20 de noviembre se identifica una mutación en este virus. Las mutaciones en los virus son normales, se dan, ¿verdad?, cada rato. Y el gobierno del Reino Unido pues no le presta mayor importancia. Pero de momento, en diciembre, siguen estudiando y dicen, oh, aquí pasa algo. Esta mutación es bastante importante. Y ahí es donde lo comunican. Y se dan cuenta que la variante de este virus es aproximadamente un 60% más contagiosa que la anterior y posee una mayor carga viral. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues básicamente voy a poner de ejemplo el caso de los niños, que si muy bien los niños se contagiaban igual que los adultos, posiblemente su enfermedad era más leve. Ahora con esta mutación en el virus, incluso los niños menores pueden tener, los menores de edad pueden tener complicaciones bastante, ¿verdad?, fuertes a causa de esta mutación. Esto también tiene otras implicaciones pues, para personas de alto riesgo, como son las personas con inmunocomprometidas, porque pues esta nueva variante del virus es mucho más fuerte y ocasiona mucho más problemas. La pregunta aquí no es si va a llegar a no Puerto Rico, sino cuándo, porque esto ya va a llegar y posiblemente ya esté en Puerto Rico. Ayer estaba leyendo que ya en 5 países de América Latina ya se han detectado distintas mutaciones del virus. Sí, muchas de las soluciones que se plantearon rápido fue intentar cerrar el espacio aéreo, pero sabemos que en el mundo en el que vivimos pues es muy complicado y que incluso cuando empezó la pandemia fue bastante complicado en muchos de los países hacer esto. Así que lamentablemente yo entiendo que esta mutación va a llegar, se va a esparcir por todo el mundo y ahora sí que estaríamos entre una carrera, vamos a vacunar antes de que llegue esta mutación, ¿verdad? Y nos dé mucho más fuerte, pero lo que se avecina son meses, a pesar de ya tener 2 vacunas, que ahora vamos a entrar un poquito en ese tema, aprobadas, nos esperan meses fuertes porque estamos ahora ante la carrera de esta mutación. Esto también para todas las personas que nos escuchan, que tienen alguna enfermedad como sea cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades reumáticas. La solución aquí, básicamente, me han preguntado mucho si se deben o no vacunar, qué implicaciones tiene esto. La realidad es que hay pocos datos sobre la vacunación en estas personas. No solamente en el COVID, sabemos que hay otras enfermedades donde hay personas que no se les recomienda la vacunación por su estado, ¿verdad?, del sistema inmune. Así que aquí una posible solución es que todos esos profesionales que trabajan con personas que estén inmunocomprometidas o esos cuidadores, que ellos sean los que se vacunen para proteger de esa manera a esta población vulnerable de la cual todavía no tenemos datos suficientes sobre si esta vacuna, ¿verdad?, les va a ocasionar más beneficios que daños. Así que es bien importante a todas esas personas, ¿verdad?, que sí que se vacunen y de esa manera se les protege a esta población que no puede vacunarse y eso es lo que se conoce como inmunidad de grupo o la también llamada inmunidad de rebaño, que protegemos a otros y nos protegemos a nosotros. En el tema de la vacuna, Marcia, pues ahora mismo tenemos 2 vacunas aprobadas por emergencia, ¿no?, por la FDA, y tenemos la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna. ¿Qué sucede? Pues que claramente estas vacunas han sido probadas en ensayos clínicos, pero las personas tienen que saber que en los ensayos clínicos se ven muchas cosas, incluso, ¿verdad?, esa seguridad, pero que la vida real no son ensayos clínicos. Entonces, en esos ensayos clínicos se han dejado poblaciones fuera, como mujeres embarazadas, personas con alergia, y claramente, a pesar de que tenemos 2 vacunas, pues hay unas poblaciones que todavía no tienen una vacuna con la que se sientan seguros porque es que no hay datos. No quiere decir que sea dañina, simplemente que no tenemos datos para decir, mira, no te hace daño. En esa población están los menores de edad. Ya se sabe que la vacuna de Pfizer y BioNTech no se recomienda para personas con alergia severa. Esas personas tienen que entonces valorar la de Moderna u otras opciones que luego vendrán. Y tenemos a los menores de edad, mujeres embarazadas y mujeres lactantes. Sé que hay recomendaciones de que se la pongan, pero la realidad es que no hay datos que digan que ocasiona o no daño. Eso es bien importante saberlo. Hoy leí que la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford va a ir esta semana para revisión en el gobierno británico, ¿verdad? Y ellos confían en que también la aprueben. Es una vacuna más barata
que requieren menos periodo de enfriamiento, menos intensidad de enfriamiento. Y bueno, podría ser una vacuna, ¿verdad?, más disponible para situaciones donde hay más pobreza. Sí, total, y que es importante que todos sepamos que aunque estas vacunas fueron aprobadas de emergencia, ellos siguen haciendo estudios, porque estas poblaciones como los menores de edad, las mujeres embarazadas, se están haciendo estudios ahora, porque la idea es a largo plazo poder cubrir toda la población. Eso sí, ¿cuál va a ser el reto para el próximo año? Ya que me dijiste que se avecina. El reto al que nos enfrentamos con la pandemia va a ser la comunicación, porque el exceso de optimismo con este proceso de vacunación pues nos puede jugar en contra y puede crear expectativas irreales. El reto que tiene la salud pública es la comunicación. Para poder entonces, no podemos simplificar las cosas, como que se vacune todo el mundo con cualquier vacuna. No. Hay que explicarlas mucho más. No podemos simplificar, sino explicar mucho más, y la meta debe ser humanizar la salud y fomentar la toma de decisiones compartidas. Que la persona que vaya a ser vacunada pueda tener un médico o una médica que le oriente, en su caso en particular, cuál es la vacuna más adecuada, y en ese proceso se disipen todas las dudas. Yo creo que las personas que no creen en la vacuna no es a lo mejor que no creen en la vacunación, sino que no están bien educadas. Entonces, el reto que nos enfrentamos en salud pública en medio de la pandemia para el próximo año es tener una comunicación efectiva, no juzgar a estas personas para intentar que la mayor cantidad de personas puedan ser vacunadas y poco a poco ver, ¿verdad?, cómo los casos de COVID disminuyen. Muy bien. ¿Sabes algo de las otras vacunas que andan circulando? Argentina, por ejemplo, ha comprado la Sputnik de Rusia y ya fue aprobada en Argentina. Se espera que a partir de mañana, lunes, justamente la vacuna llegó ayer al país, mañana se empieza a instrumentar. Y te quería preguntar si sabes algo de esa vacuna. Hay también comentarios, yo no he leído fuentes realmente informadas de unos ejercicios en Cuba también de generar una vacuna, y hay otras iniciativas por ahí por el mundo. Sí, hay varias iniciativas. En Cuba también se está generando una vacuna de ellos. Tengo conocimiento de la de Rusia. Sin embargo, los datos, esos datos últimos no los tengo, lamentablemente. Pero sí que hay esfuerzos. Y yo entiendo que a lo largo del año 2021 vamos a contar con muchas más opciones. Y yo espero que estas opciones puedan cubrir estas otras poblaciones que posiblemente se nos estén quedando fuera con estas dos primeras vacunas ya aprobadas. Bueno, eres un sol, te voy a estar llamando siempre para actualizar información, y realmente siento mucho orgullo de que un joven puertorriqueño esté tan al día y tan comprometido con la lucha por la salud en el mundo entero, en Puerto Rico y en el mundo entero. Te agradezco tu participación. Vamos a entrar con la doctora América. Mírame a mí, en este momento me he quedado con América, que es la hermana de la vida, Facundo. Y América, vamos a seguir comentando sobre otros aspectos de la salud, ¿verdad?, del sistema de salud en Puerto Rico. Así que te agradezco mucho, José Bernardo, esta participación. Gracias. Muchas gracias, Marcia. Gracias. La seguimos. América, buenos días. Buenos días, Marcia, y a todas las personas que están escuchando. Mira, viste, se me acaba de olvidar tu apellido, tantos años, imagínate. No podrá ser. América Facundo. No, es que tengo 3 Américas en mi Rolodex, aunque no lo crea. Y justamente como estuve ayer y antier mandando notitas de feliz año, pues tuve esas otras Américas que normalmente no las tengo tan presentes. Las tenía. ¿Cómo estás? Estoy bien, aquí lista, agradecida por tu invitación, así que confío que la contribución ayude a que la población pueda entender lo que nos está pasando. Bueno, mira, yo sobre todo tú eres no solo profesora en el recinto de ciencias médicas,
en la Escuela de Medicina, sino senadora académica. Hemos tenido varios programas en Voz Alternativa donde hemos hablado de las capacidades instaladas que hay en el recinto de ciencias médicas y que con un recinto tan poderoso intelectualmente no debe ocurrir que Puerto Rico tenga tantos problemas de manejo de su sistema de salud, ¿verdad? En efecto. Y yo creo que una de las cosas que hemos vivido en el 2020 fue demasiado vaivén con las comisiones asesoras del COVID. Nunca se lograron sistematizar unos buenos informes por parte del Departamento de Salud. De hecho, Voz Alternativa se informa más por ejercicios que hacen personas fuera del ámbito gubernamental y que aportan sus conocimientos y sus capacidades para que podamos llevar mejor información, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Yo me preguntaba hasta qué punto las personas que están realmente comprometidas con la ciencia pueden sentir ciertos repelillos, ¿verdad?, de estar vinculadas con los movimientos partidistas que se verifican en el sistema de salud, y si eso no sería una de las razones por las cuales tuvimos un proceso tan errático que nunca sabíamos cuándo se consideraban las recomendaciones del grupo asesor y por qué, y cuándo no, y por qué, por ejemplo. Bueno, refiriéndonos específicamente al recinto de ciencias médicas, tu pregunta incluye ya la razón de cuál es el problema. Los nombramientos de la gerencia de los recintos de la Universidad de Puerto Rico no siguen criterios de capacidades para contribuir al mejoramiento del estado de salud de la población. Siguen criterios de amiguismo y lealtad al partido que llega en el poder, cualquiera de los dos que han estado en el poder desde el 1948. Tanto es así que al cambiar el partido, la comunidad universitaria comienza a especular acerca de quién ocupará las posiciones, no por sus capacidades, sino por su afiliación partidista. Eso es terrible, América. Volvemos a decirlo, eso es terrible. Tiene que estar en la agenda de la sociedad civil asegurar que la Universidad de Puerto Rico tenga la capacidad de elegir sus autoridades sobre la base del mérito profesional. Bueno, eso significaría un país diferente, Marcia. O sea, bueno, pero tenemos que generarlo. Si no lo hay, lo tendremos que hacer. Habemos muchos miembros de la comunidad universitaria que llevamos años tratando de cambiar la ley para que los partidos políticos salgan de la universidad y que sea en efecto por mérito, pero eso no hemos logrado que se cambie la ley de la Universidad de Puerto Rico, y eso le da a los gobernadores el poder de nombrar el gobierno de la Universidad de Puerto Rico, y por ahí para abajo pues todo sigue los mismos criterios de lealtad. En el caso de ciencias médicas se ha convertido progresivamente en un monstruo burocrático que incluso obstaculiza las iniciativas para enfrentar las consecuencias de la pandemia dentro del recinto, en la educación de los futuros médicos y los demás profesionales de la salud que se educan en el recinto, que incluye enfermeras, que incluye farmacéuticos, que incluye el personal de salud pública, medicina dental. En ese recinto se educa a la mayor parte de los profesionales de salud del país, bien educados, pero no somos parte del gobierno, y eso pues es un problema grande. Ahora con la crisis de la pandemia, lo que hemos conseguido fondos para establecer estrategias que nos ayuden a continuar llevando a cabo la educación de los futuros médicos y demás profesionales. La burocracia institucional nos ha obstaculizado grandemente que podamos usar el dinero que conseguimos. Es una cosa insólita. Si la política partidista no sale de la Universidad de Puerto Rico,
yo veo difícil que Ciencias Médicas se convierta en parte de la solución, a pesar de tener todas las características para poder hacerlo. Nosotros tenemos la confianza, ¿verdad?, la expectativa de que los nuevos legisladores y legisladoras, por lo menos en el caso de los de Victoria Ciudadana, porque me consta que Victoria había asumido un compromiso con el Comité Intersectorial, creo que es que así se llama, de la Universidad de Puerto Rico, que generó la base de un proyecto de ley transformadora de la universidad, donde esos elementos que tú señalas están incluidos. Ese proyecto está radicado en la legislatura, no se le dio paso en estos últimos 2 años, en este último año, sobre todo que se esperaba que el proyecto se moviera, se le sentaron encima, pero yo espero que a partir del 2 de enero ese proyecto se tome y que nuestra legislatura sea capaz de aprobar un proyecto realmente transformador para la Universidad de Puerto Rico, donde se acabe con esto. Y tenemos que empezar la presión ya sobre eso, ¿verdad? Sobre los legisladores electos y sobre todo sobre esa camada de nuevos legisladores que representan una visión más progresista. En el caso de Ana Irma Rivera Lacén, por ejemplo, de Rafael Bernabe, que es un universitario, yo espero que lo asuman como un compromiso personal de impulsar ese proyecto para poder potenciar no solamente ciencias médicas, todos los recintos, porque la Universidad de Puerto Rico tiene un cúmulo, debe ser el eje sobre el cual se monten las nuevas estrategias de desarrollo. Yo quería también, como sé que tú has trabajado durante muchos años con algunos temas que parecen haber estado, muchas afecciones que parecen haber estado incrementando en este pasado año con la pandemia, incluyendo el SIDA y la depresión y la violencia de género, que tú nos hagas un panorama de cuál, ¿verdad? Porque el país no siente que hay una evaluación cabal de la situación de otros problemas que son bien graves, problemas de salud que son bien graves en la sociedad puertorriqueña, como que ahora nos enfocamos todo en la pandemia y lo demás quedó perdido en el aire. Adicciones, violencia de género, SIDA, depresión. ¿Qué está pasando ahí, América? Bueno, precisamente como tú dices, se ha enfocado todo en la pandemia y Puerto Rico tiene una alta prevalencia de enfermedades crónicas como son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, el cáncer, el Alzheimer, las enfermedades mentales, las adicciones, que son, ¿verdad?, principales causas de muerte en el país. Además de eso, la criminalidad, que es también una principal causa de muerte en el país. Pero el manejo de estas condiciones y una visión de mantener al país saludable en lugar de intervenir cuando ya la gente está enferma, requiere un departamento de salud con una visión de salud pública. Hay que reconocer que como resultado de las catástrofes en Puerto Rico, incluyendo los huracanes y los terremotos, han surgido muchos grupos de base comunitaria que han hecho todo lo posible por ayudar, y las brigadas de salud, pero la responsabilidad principal de cómo se maneja el sistema de salud en Puerto Rico es del Departamento de Salud, y eso no es arbitrario. Para eso pagamos un montón de impuestos, para tener un sistema de salud y de educación y de calidad de vida razonable en Puerto Rico. Hay que también tener en cuenta que el sistema de salud en Puerto Rico está fundamentado en compañías privadas de aseguradoras que están por el lucro, no están por el bienestar del país. Y mientras eso sea así, también hace muy difícil. Hay grupos de profesionales muy bien preparados que llevan más de una década tratando de implantar un sistema de salud universal
con un pagador único y una visión de salud pública. Pero eso está en combate directo, frontal, con el sistema de lucro que maneja el sistema de salud en Puerto Rico. O sea que ahí también este año 2020 seguramente habrá algunas iniciativas legislativas que tendrán que enfrentarse a la oposición del Ejecutivo y vamos a ver cómo logramos eso. Hay que tener en cuenta, Marcia, no sé si esa música significa obligación de ir a una pausa. Ya tenemos que terminar y ir a una pausa, sí. Pero antes de terminar, se nombró un nuevo secretario de Salud, que si bien su CV no se ha publicado, sí sabemos que ha sido líder de iniciativas humanitarias tanto en Haití después de los terremotos como en Puerto Rico. Todavía no está el propuesto. El propuesto, Carlos Mellado. Estamos confiando en que si él no tuviera, como no sabemos la totalidad de su preparación, si él no tuviera la preparación necesaria en salud pública, que sí tenga la capacidad y la visión de nombrar en su equipo de trabajo a personas que tengan el conocimiento necesario para darle un giro a la manera en que se ha manejado el sistema de salud en Puerto Rico desde la Secretaría de Salud. Así que por lo menos una esperanza tenemos de que por el historial muy que bien, tiene América, pues un abrazo grande y disfruten lo que se pueda con estos días tan difíciles en las familias, ¿verdad? Vamos a la pausa y volvemos con el doctor Ángel Villarini hablando de los desafíos en el ámbito de educación. El periscopio en educación viene a continuación. Bueno, mis amigos, seguimos en este periscopio donde le hemos pedido a una serie de especialistas que sistemáticamente monitorean la situación de sus ámbitos de estudio, que nos hagan un pantallazo que iremos tomando a lo largo del próximo año de dónde quedó este 2020 y cuáles son los grandes desafíos para el año que empieza muy pronto. Tenemos ahora con nosotros al doctor Ángel Villarini. Ustedes saben que fue una de las personas que inició, nos ayudó mucho en el proceso de iniciar Voz Alternativa. Es un amigo de la casa, es un socio de la casa. Y Ángel, bienvenido, encantada en tenerte hoy en la mañana. ¿Estás en línea? No estoy escuchando, Ángel. ¿Me escucha? Ahora sí. Buenos bueno, días. Ángel, el 2020 terminó con un sistema educativo totalmente colapsado, ¿verdad? Que incluyó acusaciones federales por corrupción y otros delitos contra la secretaria de Educación, el cierre de escuelas, incluso en áreas donde se necesitan muchísimo, la eliminación de la enseñanza presencial sin que hubiera capacidades instaladas para acometer, ¿verdad?, ese enorme desafío de seguir el proceso educativo en tiempos de pandemia. Y muchísimos problemas de contenido y de calidad de la educación. Aún hay una propuesta, ¿verdad?, de nueva secretaria de Educación, pero yo no he visto, por lo menos, no sé si tú lo has visto, un plan, una estrategia para el 2021, ni que haya presentado la propuesta, la designada secretaria, ni que haya presentado el gobierno de Pierluisi, que comienza el 2 de enero. ¿Cómo tú valoras lo que sucedió este año y los impactos, sobre todo de largo plazo, que puede tener lo ocurrido en este cuatrienio, ¿no?, que culminaron y que llegaron a este casi colapso general y a la frustración de muchos maestros y maestras que tuvieron que echarse encima por compromiso personal el darle algo a cada uno de los estudiantes del sistema de Puerto Rico? Bueno, en primer lugar, la situación es grave, sobre todo teniendo en cuenta que es la combinación
del desarrollo económico y el desarrollo educativo, lo que resulta de la más alta importancia para el futuro de nuestro país. La situación que vive actualmente el Departamento de Educación es muestra de que esta es la agencia más politizada debido al presupuesto que maneja, la cantidad de personas que emplea, el carácter de tanta gente inamovible, la dependencia que tiene el sistema de presiones políticas que vienen, por ejemplo, de los alcaldes, y también lo sujeta que está la agencia a los controles de preferencias ideológicas, ¿no? En la mayoría de los casos también, debido a lo anterior, lo que prevalecen en el nombramiento de las personas que dirigen el departamento pues son criterios partidistas y de clientelismo, y de igual modo en la contratación que se hace de servicios. Todo esto es lo que explica que no haya planes de desarrollo a largo plazo y sobre todo planes adecuados, porque en última instancia no se está al servicio realmente del país, sino de esa diversidad de intereses que hemos mencionado. A esto le debemos añadir, ¿verdad?, que las crisis naturales y sociales que ha vivido el país harán que este año pase a la historia como el año perdido, tanto en la economía como en la educación. Habrá que hacer estudios, ¿verdad?, que nos permitan determinar todo el daño infligido y autoinfligido que estos procesos han tenido. Y lo cierto es que es en medios de crisis que sale a relucir lo mejor y lo peor que tenemos los pueblos y que tenemos las personas, ¿no? Y eso pues lo hemos estado viendo desde ejemplos de los más criticables y desastrosos que puede haber, pero también hemos visto conductas ejemplares de parte de muchos maestros que a pesar de todo pues se empeñan en tratar de dar lo mejor de sí dentro de estas condiciones, ¿no? Así es. Los maestros, tanto en la federación como en la asociación, habían estado planteando querer, ¿verdad?, su disponibilidad, su disposición para participar activamente en la preparación de la estrategia para recuperar y transformar el sistema educativo. ¿Tú crees que ello puede pasar ahora, dado el carácter de verdad de la persona que ha sido designada y su vinculación con la asociación de maestros? Bueno, lo veo muy difícil. En primer lugar, el departamento, como dije antes, es uno de los más controlados por los partidos políticos. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con asesor, recuerdo en una ocasión que un alto funcionario, una persona que realmente tenía interés en mejorar la educación, en una ocasión discutiendo esta problemática me indicó que a él hasta el chofer se lo habían nombrado a través del partido, ¿no? Así que el control que la partidocracia ejerce sobre el departamento dificulta que pueda haber una verdadera participación. Y sobre todo en este caso, donde el Partido Nuevo Progresista, por un lado, vive una crisis demostrada en que solamente obtuvo el 32% de los votos, que le obligaría a cambiar de rumbo, ¿verdad?, para poder reconstruirse como partido, y parecería que algunos quisieran hacer eso a juzgar por algunos de los nombramientos que se han hecho, ¿verdad? Pero sería iluso pensar que esa muestra o que ese botón basta realmente para que pueda haber un cambio de rumbo. Y hemos visto en las últimas semanas cómo el partidismo, la partidocracia se ha impuesto, ¿verdad? Y las luchas internas dentro de ese partido han llegado a unos niveles inauditos, ¿no? También los compromisos que se tienen con los inversores, los compromisos con la ideología proestadista que se quiere empujar a todo lo que da, a pesar que solamente cuente con ese 52%, de menos del 50% de las personas hábiles para votar que lo utilizaron, ¿no?
Así que por todas esas razones yo veo muy difícil que incluso suponiendo que hubiera personas bien intencionadas puedan hacer algo. Y ese me parece que va a ser el caso con la actual secretaria. No dudo que habiendo ella presidido la Asociación de Maestros, siendo una maestra de carrera, ¿verdad?, intentara de alguna forma que hubiera participación de los maestros, pero va a encontrar la resistencia que son propias de los partidos que controlan el departamento, y probablemente lo que ocurra es que veremos algunos actos simbólicos, algunos simulacros de participación, pero no un verdadero protagonismo, ¿verdad? De manera que lo único que podemos esperar es que haya una fuerte presión y movilización de las organizaciones magisteriales, de la propia Asociación de Maestros y sobre todo del resto de los gremios magisteriales, que de alguna manera obliguen al departamento a dar esa participación. Y por último, algo bien importante es que lo que se pueda hacer en ese sentido en el departamento por mejorar, porque hay un plan estratégico, es lo que haga la legislatura, ¿verdad? En la medida en que la legislatura asuma una posición crítica, pero al mismo tiempo creativa, que permita por un lado derogar ciertas leyes como la ley 85, ¿no? E instituir transformaciones que obliguen al departamento a hacer transformaciones. Ahí es donde yo creo que puede haber un espacio de lucha para el magisterio. Y que esa legislación que se proponga desde la legislatura también sea consultada con el magisterio, ¿verdad? Porque también hemos visto que cada legislador se le ocurren 3 proyectos y los somete y hay una sobre legislación del sistema educativo puertorriqueño que es terrible, ¿verdad? Se legisla para todo. Que me parece que es el espacio de lucha que podrían encontrar las organizaciones, ¿verdad? Y todas las personas que estamos interesadas en mejorar la educación, sobre todo teniendo en cuenta que sabemos que hay en la legislatura ahora personas que van a estar dispuestos verdaderamente a escuchar y a dar participación protagónica al magisterio. Ángel, si tú fueras a quien hubieran designado secretario, ¿por dónde comenzarías para transformar el sistema y hacerlo más pertinente, más eficiente, más eficaz? Bueno, yo creo que lo primero es que desde hace décadas el Departamento de Educación carece de un faro, de un propósito que lo guíe, que lo oriente y que sea verdaderamente inspirador para el magisterio, entrar de lleno a mejorar con ganas, ¿verdad?, a mejorar el sistema educativo. Y de igual modo se carece de un plan estratégico de desarrollo, ¿verdad?, para el proceso de escolarización que oriente todos los procesos de transformación que se requieren. Yo entiendo que ese propósito debe ser distinto a las metas, a los objetivos de tan corto plazo que prevalecen hoy día, ¿verdad?, relacionados con la competitividad, que es lo que se ha impuesto en el departamento. Necesitamos movernos hacia un propósito de desarrollo humano sostenible, de ayudar a desarrollar seres armónicos con la naturaleza, con los otros seres humanos y consigo mismos, ¿no? Y que haya entonces en ese sentido un fuerte énfasis en la educación ética y ciudadana, que el departamento se oriente a desarrollar personas integrales, formas de conciencia, al mismo tiempo que prepara para el mundo del trabajo en el contexto del proceso de reconstrucción del país a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Ahora, nada de esto, ese propósito y de ese plan estratégico puede llevarse a cabo si no se cuenta no con la participación, sino con el protagonismo de los actores escolares, de maestros, de directores, de estudiantes, de las familias, de las comunidades, ¿no? Y se requeriría que instituyamos la participación como un derecho, ¿no? Que se descentralice el departamento hacia los distritos y a las escuelas, que se democraticen, que se fortalezca la formación en contenidos, métodos y
y manejo emocional, y que se integre más adecuadamente la escuela a la comunidad. También es altamente necesario una transformación del currículo y los procesos de enseñanza para atender necesidades urgentes que tenemos, como lo que son la construcción de una ciudadanía interesada y comprometida en mejorar el país, incorporar la tecnología y la inteligencia artificial en lo que estamos tan atrasados, ¿no? Regresar al departamento las áreas de oficios y áreas como la agricultura. Es una desgracia que tengan que ser universidades las que están proponiendo estas ofertas, cuando debería ser el Departamento de Educación, sobre todo a nivel de escuela superior. Y de igual modo... Totalmente de acuerdo. Tenemos que luchar por eso. Cultura, bueno, ¿verdad? Ángel, te agradecemos un montón. Estamos haciendo este periscopio rapidito de personas bien conocedoras que nos pueden dar esta síntesis. Después, durante el año, vamos a estar siguiendo muy de cerca todos estos desarrollos, así que contamos contigo siempre. Solo quisiera añadir, ¿verdad?, que nada de lo anterior es posible si no se hace una reorganización administrativa del departamento, que lo despolitice, lo descentralice y lo democratice. Gracias, Martín. Sin duda, y sin que realmente asumamos un compromiso colectivo con la despartidización, ¿verdad?, de la gestión pública, de toda la gestión pública. Así es. Bueno, muchas gracias, Ángel. Y vamos a tener ahora a la doctora Daina Courtright, que Daina ha sido profesora en la Universidad Interamericana durante muchos años, con una carrera muy brillante y donde también se convirtió en una especialista en sistemas de evaluación de la calidad educativa. Y Daina le hemos pedido que haga una mirada sobre el tema de cultura, que siempre parece ser el patito feo de los presupuestos gubernamentales, ¿verdad? Cuando se reparte, nadie se acuerda de que la cultura y los gestores culturales tienen un valor tan grande para la sociedad. Para mí, la ciencia y la cultura son dos pilares sine qua non del desarrollo humano. Si la gente no tiene un conocimiento fundamental de la ciencia y de las relaciones y de los aportes que hace el quehacer científico, y si no valoriza el aporte de los creadores culturales, estamos mal. No sé si tenemos a Daina ya en línea. Daina, ¿estás por ahí en línea? Estoy por aquí. Estás por aquí, bienvenida. Sí. Entonces, bien, pues estamos terminando este año con una situación bien dolorosa y bien triste, porque los cines, los teatros cerrados, las grandes actividades culturales y musicales canceladas, la mayor parte de los creadores culturales trabajan por cuenta propia, entonces no reciben desempleo, han generado una situación, se ha generado una situación de precariedad bien grande para los creadores culturales. Hemos hecho algunos programas de eso aquí en Voz Alternativa, y además esta semana salió una noticia que había estado dando vueltas desde hace como 2 años. Yo había escuchado por primera vez, todavía Ricardo Rosselló en el poder, que Ricardo estaba negociando con un grupo inversor para adquirir el Archivo General de Puerto Rico y venderla o alquilar sus locales para hacer un emprendimiento turístico. También había interés, trascendió esta semana, en la Biblioteca Nacional. ¿Ustedes se imaginan lo que es cerrar el Archivo General o la Biblioteca Nacional? Terrible. Eso que en todos los países es un orgullo patrio. Daina, danos luz. ¿Cómo podemos evitarlo? Eso lo primero que demuestra es un gran desenfoque, ¿no?, de las prioridades, y un desconocimiento bastante grande de la función de la cultura, no solamente la cultura como muchas veces se la ha pensado como una parcela o un aspecto del quehacer de un pueblo, sino la cultura, como tú bien has dicho, como un pilar del desarrollo sostenible
los pueblos. Eso ya se ha estudiado mucho. Y sin duda estamos viviendo tiempos muy difíciles que nos permiten a todos entender y valorar aspectos de nuestra convivencia social que a lo mejor no habíamos pensado en ellos, no habíamos reflexionado en profundidad sobre ellos, ¿verdad? Si nosotros vemos la cultura como ese marco muy amplio de ideas, de costumbres, de valores que se han ido forjando como resultado de nuestra historia y que nos permite reconocer nuestra diversidad, comunicarnos y sentirnos parte de una colectividad más grande que los individuos que la componemos, ¿verdad? Pues caemos en cuenta de la gran importancia que tienen los bienes, los servicios, las actividades culturales, para eso que nosotros llamamos la cohesión social. Esa cohesión social fortalece nuestra capacidad para enfrentar las situaciones que nos afectan como colectivo, como grupo, como pueblo. De modo que la cultura tiene un papel importante en nuestra capacidad de adaptación individual, pero también en nuestra capacidad de adaptación colectiva. En estos años difíciles yo creo que hemos podido comprobar esto muchas veces, desde la supervivencia solidaria de las ollas comunes, hasta el verano del 2019 que nos unió en una sola voz, porque ese pueblo, ese colectivo tan diverso, se sintió agraviado por un gobierno y se tiró a la calle. Todos juntos nos fuimos, de todas las edades, de todas las visiones de mundo, nos tiramos a la calle. Todas las expresiones de la cultura surgen de la interacción de los individuos y de la colectividad con su entorno natural e histórico. Así que nuestra música, la danza, el teatro, las artesanías, las artes plásticas, la literatura, por ejemplo, ¿verdad?, suman a sus beneficios generales aquellos que surgen de nuestras necesidades particulares en un momento histórico, como pasó en ese verano del 2019. Pienso que el quehacer cultural no ha sido siempre el patito feo, como tú dices, de la gestión pública, porque si eso fuera así, no hubiéramos contado con grandes instituciones y proyectos como ese mismo Archivo General de Puerto Rico, el Instituto de Cultura, el Conservatorio de Música, la Escuela de Artes Plásticas, esos festivales de teatro que se hacían anualmente y muchos más. Lo que sí es evidente es que mucho tiempo. Lo que sí es evidente es que todos esos proyectos se encuentran en peligro de extinción. Algunos ya murieron y otros están en peligro de extinción. Y podríamos especular sobre las razones para eso. Por ejemplo, algunas apuntan, algunas de esas razones podían ser la ignorancia del valor de la cultura como motor del desarrollo sostenible, ¿verdad? Algo que está ya más que recogido por documentos bien importantes como el de la UNESCO de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Sí. Y también otras razones podrían señalar hacia un abandono intencional del patrimonio tangible e intangible en ese interés de debilitar la respuesta social a la opresión que se ha hecho más evidente en las últimas 2 décadas. Y diluir en este esfuerzo hacia la estadidad, tal vez, ¿verdad? Diluir lo que se consideran pilares de la identidad puertorriqueña. Por supuesto. Eso es así porque nosotros nos formamos y nos descubrimos. Nos formamos, nos informamos y nos descubrimos en la cultura. Entonces, si no tenemos esas oportunidades de entrar en contacto con el otro diferente o con la otra diferente, pero que estamos dentro de este mismo colectivo reaccionando a las mismas situaciones que nos afectan como pueblo, ¿verdad? En ese marco más amplio, pues no somos tampoco conscientes de qué hacer, o sea, nos sentimos mucho más desconcertados. Fíjense lo importante que fue en ese verano del 19, la participación de los artistas, de todos los artistas, porque sabíamos que estaban los músicos y los pintores y los cantantes, pero estaban los artesanos, estaba todo el mundo tratando de entender lo que nos estaba pasando y por qué era importante que reaccionáramos y cuáles eran las maneras en que podíamos hacerlo. O sea, eso, quitamos ese marco y es mucho más tardía si existe la respuesta. No sabríamos determinar por qué es importante para nosotros
el que no se nos ofenda de determinada manera, el que no se nos oprima de determinada manera, ¿por qué no es justo? ¿Por qué debemos hacer algo? Yo creo que... Una de las instituciones que está ahora en una crisis grande es la Orquesta Sinfónica, ¿verdad? Correcto. La Orquesta Sinfónica, y es uno de los ejemplos mejores que Puerto Rico tiene de integración social. En la Orquesta Sinfónica participa gente que vino de orígenes muy humildes, participa gente que se criaron en hogares muy, muy cómodos, participan blancos, participan negros. Para mí la Orquesta Sinfónica siempre es ese lugar de encuentro a través de la música, a través de los sonidos, de tocar el alma de uno al otro, ¿no? Exactamente. Y pensar que la Orquesta Sinfónica vaya a desaparecer, a mí realmente me sacude mucho. Y he estado conversando con amigos que están en orquestas sinfónicas fuera de Puerto Rico, y estoy viendo la cantidad de nuevas iniciativas que están haciendo para plantearse, ¿verdad?, conciertos virtuales en las emisoras públicas del país, de manera de seguir pudiendo llevar adelante, de transferir las clases que dan a los niños, porque la Orquesta de Puerto Rico tiene un bellísimo programa 100 por 35, donde van a las comunidades y donde trabajan con niños. Entonces, hay que también aprovechar este momento para generar innovación, claro, pero no quedarse ahí patidifuso porque se recortan los recursos, ¿verdad? Claro, yo creo que hay una oportunidad interesante en ese debilitamiento del banquete total en la política y la presencia de los partidos emergentes en la legislatura, ¿verdad?, para la presentación de proyectos de ley que puedan aliviar esa situación y, bueno, y cuando sea posible y necesario, volver a la calle a reclamar el respeto a ese patrimonio. Claro. Eso es bien importante, el respeto, ¿verdad?, a eso que nos importa a todos. Y el hecho también, por ejemplo, que hay gente que escucha la defensa importante que se hace de la Orquesta Sinfónica y piensan, pues, que esta es arte de un nivel, la alta cultura, y todo eso es parte de lo que tenemos que quitarnos de la mente. O sea, la cultura incluye todo, artesanías, incluye todo ese quehacer que es parte nuestra y de ese marco y de ese conjunto del que formamos parte, y son igual de importantes unas que otras. Da mucho trabajo haber llegado a las expresiones culturales como la de la Orquesta Sinfónica, los museos, ¿verdad?, que se han ido también años. Hay un proceso de acumulación de años. De mucho tiempo. Por ejemplo, el Archivo General, la biblioteca, son fundamentales en la investigación que se hace de la historia y de la propia cultura. Entonces, bueno, de la colección de imágenes fotográficas y videos del archivo. Totalmente. Es algo realmente impresionante. Esa memoria histórica que no podemos tener porque la hayamos vivido, sino porque podemos verla, darnos cuenta de cuáles han sido los cambios, de la relación que ha tenido con nuestro proceso histórico. O sea, realmente estamos, la música, el origen de la música está vinculado a la historia también. O sea, que estamos, es algo muy importante, individual y colectivamente. Bueno, hacemos votos porque podamos frenar la locura en lo que sea posible, ¿verdad, Daina? Sí, es importante, y es importante que hemos tenido esa relación con la diáspora y con organizaciones y universidades de estudios puertorriqueños en Estados Unidos, organizaciones en Chicago, en Nueva York. Se han desbordado en todos estos años que hemos tenido estas catástrofes, y uno de los aspectos en que hemos sentido mayor apoyo ha sido en la cultura. Y hemos descubierto que es una cultura tan importante para ellos como para nosotros. Somos parte todos de esa misma historia y esa memoria compartida.
Y ahí hay un potencial tremendo para seguir trabajando en el 2021, ¿verdad? De fomentar eso, de consolidar esos intercambios con las comunidades de Puerto Rico y las organizaciones culturales en Estados Unidos, en las comunidades boricuas que tantas hay en los Estados Unidos, boricuas y latinas en general. Así que yo creo que por ahí se abren, ¿verdad?, nuevas posibilidades de generar y de difundir la cultura. Sí, esa incorporación de las artes al currículo en todos los niveles de la educación pública, ¿verdad? Y de la diáspora. ¿Eso sería una prioridad para ti? Para mí sería una prioridad porque por ahí se empieza y se cosecha luego en proyectos de mayor alcance. O sea, esa incorporación de las artes en el currículo, ese fortalecimiento de todas esas la corporación de cine, la Escuela de Artes Plásticas, ¿verdad? Aparte de el fortalecimiento de los estudios culturales en las universidades, esa investigación. No solamente hay que preservar el archivo y la biblioteca, sino que hay que fortalecer la investigación que se hace desde esos centros de estudio puertorriqueños. Hay mucho que hacer y yo tengo mucha esperanza de que el desbordamiento que ha habido de los artistas en estas comunidades durante estos últimos años en que han necesitado tanto apoyo y lo han obtenido de los artistas de una forma espontánea y desinteresada, yo estoy segura que ha hecho más consciente a todo el pueblo puertorriqueño del apoyo que hay que darle al quehacer, a los bienes. Hay que cuidar los bienes y hay que proteger el disfrute de esos bienes, servicios y actividades culturales a que tienen derecho todos los ciudadanos puertorriqueños por toda su vida. Y las ciudadanas. Y con eso vamos a la pausa porque oigo la musiquita ya hace ratito. Millón de gracias, Daina, doctora. Vale. Daina. Siempre vas a estar con nosotros y siempre te tendremos discutiendo estos temas a lo largo del 2021. Un abrazo. Vamos a la pausa y volvemos inmediatamente con el último segmento ya, con el doctor Manuel Torres Márquez y las llamadas del público que las vamos a tomar a partir de la 1:15. Último segmento de Voz Alternativa y vamos a entrar con Manuel Torres Márquez. Doctor Manuel Torres Márquez, no sé si está por ahí, catedrático de la Universidad Interamericana, recientemente jubilado y catedrático de la UNESCO también. Manuel, ¿estás en línea? Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchas? Un saludo a toda la audiencia de Voz Alternativa y a los compañeros que me han precedido. Bueno, mira, Manuel, queremos cerrar este periscopio contigo, que ha sido una mirada rápida, algunos de los ámbitos más importantes, ¿verdad?, de nuestro quehacer cotidiano en Puerto Rico, cubriendo las preguntas, las necesidades, las reflexiones sobre lo que nos deja el 2020 y lo que podría ser el 2021, que no hay ninguna certeza de que vaya a ser mejor que aunque tengamos toda la ilusión de que así sea. Los problemas de Puerto Rico son problemas muy serios, estructurales, son problemas que van a generar mucha tensión y que vamos a tener que encararlos despacito y uno a uno con una agenda concertada. Tú has estudiado en Puerto Rico y has estudiado en varios países de América Latina, ¿verdad?, donde has trabajado con la cátedra de la UNESCO. Los elementos que se conjugan para hacer una mejor calidad de vida o cambiar la calidad de vida, intentar a través de diversas políticas cambiar la calidad de vida que tiene la población. A mí me gustaría, este concepto de calidad de vida se usa muchas veces un poco suelto y no se entiende muy bien qué es lo que quiere decir. A mí me gustaría que tú le explicaras a la población
¿verdad? ¿Cuáles son los factores que abonan a una mejor calidad de vida? ¿Qué sería lo esencial tener en Puerto Rico para tener una mejor calidad de vida? Vamos a empezar por ahí. Les recuerdo a los amigos que vamos a estar tomando llamadas, así que desde las -4 por ahí, preparen sus llamaditas por el 787-292-1704, 05 o 06. En un ejercicio de síntesis, Marcia, yo quiero compartir una definición porque nos va a dar un marco referencial cuando hablamos de calidad de vida, y los que hemos trabajado por décadas en estos temas, se refiere específicamente a alcanzar el balance entre los aspectos intelectuales, por ejemplo, los espirituales, los físicos, los socioeconómicos y los ambientales, para que tanto un individuo como familia, grupo, organización o sociedad se sienta feliz con su existencia y convivencia. En el caso de Puerto Rico, si lanzo la pregunta, ¿somos una sociedad feliz o somos una sociedad alegre? Yo, como sociólogo, creo que somos una sociedad alegre porque hemos sabido, desde un espacio importante de creatividad y de soberanía cultural, a través de la cultura, lograr ser un pueblo feliz, una sociedad más que feliz, una sociedad alegre, ¿no? La clase política en todas las latitudes ha manoseado mucho el concepto de calidad de vida, ¿no? Para justificar a través de sus discursos cuál ha sido su aportación. Hay buenos ejemplos y hay ejemplos que es mejor no citarlos. En este breve ejercicio de síntesis, yo diría que si pensamos en Norteamérica, yo siempre miro hacia Canadá y proyectos como los de las asociaciones de universidades de Canadá y particularmente de la Universidad Laval. En el caso de Centroamérica, Costa Rica, y en el caso de Sudamérica, Uruguay. En el caso de Costa Rica, el proyecto Estado de la Nación de Costa Rica, y en el caso de Uruguay, el modelo político y del movimiento que ha representado el Frente Amplio en un proceso importante de transformación. Nosotros hemos tenido 4 años de ausencia de gobierno ético, creativo, responsable, eficiente, que le sumo, sensible, transparente, y la administración Rosselló Vázquez ellos actuaron como destructores de la calidad de vida. Los gobiernos tienen la posibilidad de ser arquitectos y constructores unidos a la sociedad civil de calidad de vida, tanto en el espacio individual como en el espacio colectivo. Nosotros hemos vivido una experiencia nefasta al tener nuestro gobierno en manos de 2 personas que destruyeron lo que habíamos avanzado en muchos aspectos de la calidad de vida. La construcción de calidad de vida y la democratización tiene que ver con aspectos específicos de nuestra cotidianidad. Muchas de las cosas que han mencionado los compañeros pues son parte de ese proceso. La contribución que hicimos bajo tu coordinación con el primer informe de desarrollo humano de Puerto Rico, y hago referencia al mismo para que la audiencia pueda entrar a la página del Instituto de Estadística y documentarse sobre este esfuerzo sin antecedentes en Puerto Rico, ¿no? Cuyo subtítulo decía Desarrollo desde la gente para encarar la pobreza y la desigualdad. Puerto Rico es el tercer país más desigual del mundo. Los factores, en un resumen muy rápido, que debemos de considerar es el factor económico, y ahí me dirijo particularmente a las familias puertorriqueñas, que muchas veces se habla del presupuesto del gobierno, de cómo se manejan el presupuesto, y yo quisiera hablarles del presupuesto familiar, ¿no? Cuando hablamos de factores económicos, no solamente son los ingresos y los egresos del gasto público, sino los personales, las familias. Me preocupa cuando veo los centros comerciales llenos y que nos rindamos al consumo desmedido. En esa área de factores económicos incide el empleo, la vivienda habitable, la transportación y las comunicaciones accesibles. Importante que tengan conectividad. Yo los invito a que, según las digo rápidamente, ustedes miren a Puerto Rico, como le digo a mis estudiantes, cierren los ojos y transiten por nuestras calles y miren qué tenemos y qué no tenemos, ¿no? Los factores sociales, que es el perfil y ejecución de políticas públicas, ¿no? Dirigidas a la seguridad ciudadana, a la paz social, a la alimentación. Puerto Rico carece de un trabajo continuo de investigación, diseño y ejecución de políticas públicas para construir, para mejorar calidad de vida y para democratizarla. Los que hemos trabajado en estas áreas, y yo vengo
recomendado desde hace tiempo crear un instituto, pero que responda a la Asociación de Universidades, un instituto autónomo y que pueda contar con fondos públicos, pero que no esté amarrado a la clase política. Cuando hablamos de el aspecto cultural que incide en educación, en recreación, en deporte y disfrute de ocio. Los factores ambientales a mí me gusta enfocarlos, Marcia, desde una perspectiva biosocial. Son los recursos naturales, es la calidad del aire, es la calidad del agua y la respuesta de los gobiernos a las catástrofes naturales, a las pandemias, desde esa perspectiva biosocial. En lo que respecta a factores de salud, el estado físico, el emocional, los servicios médicos integrales y el promedio de vida. Creo que América hizo un buen resumen de cuál es la contribución que se tiene que hacer desde la salud pública, por eso no voy a incidir en eso. Y recogiendo velas, yo creo que es importante reconocer que la privación de derechos civiles y de derechos humanos básicos son el caldo de cultivo, audiencia, escúchenme, en el caldo de cultivo de sociedades con marcadas deficiencias de calidad de vida que tienen que recurrir lamentablemente a sobrevivir con admirables prácticas de resiliencia que a veces realmente son su única posibilidad para responder a estilos de convivencia y estilos de vida comunitaria y vida de familia que los sumen en la precariedad, ¿no? En Puerto Rico hay unos 5 condicionantes los que no han participado desde el principio en el programa, que van a determinar directamente cómo va a ser nuestra posibilidad de construir y democratizar calidad de vida en los próximos años. Primero, el desarrollo de respuesta a la pandemia para paliar todo lo que son sus efectos sociales y económicos. Tenemos una ayuda de Estados Unidos, pero hemos demostrado en estos meses que a pesar de la ineficiencia del gobierno, la clase médica y la clase de servicios sanitarios y las organizaciones comunitarias han hecho una gran aportación. Las visiones y el comportamiento hacia Puerto Rico que puedan tener la administración Biden y el bloque que se queda con mucha fuerza, el bloque trumpista republicano. Nosotros hemos sido lastimados en 4 años, ¿no? La disponibilidad de fondos de recuperación los hay. Cuando veía, por ejemplo, Ángel, uno de los problemas por los cuales no se han adecentado, no se han reconstruido o no se han demolido escuelas para volverlas a construir, es que eso no se ha nombrado el monitor en el área de salud. Hay cerca de 5 monitores federales, de los cuales muy pocos se han nombrado. Están los fondos, pero no se han podido utilizar los fondos. Un tercer condicionante es la de siempre. Un tercer condicionante es si el gobernador electo Pedro Pierluisi se decide aprovechar esta oportunidad para limpiar imagen y dejar un legado gobernando para todos y para todas con eficiencia y transparencia. Yo tengo serias reservas sobre la capacidad de diálogo social de los partidos tradicionales porque no han demostrado esa capacidad en el diálogo intrapartido. O sea que, y yo creo que los partidos emergentes, el movimiento de Victoria Ciudadana, vamos a tener que reeducarlos y algunos no van a ser reeducables, algunos no van a ser, no es posible reciclarlos, pero el reto más grande para construir y democratizar calidad de vida es lograr que esos partidos emergentes contribuyan a sentarnos en la mesa de diálogo con el sector empresarial, con el sector sindical y con todos los sectores, no para dialogar, para concertar, para actuar. Y insistía en la necesidad de crear un instituto para la construcción y democratización de calidad de vida que investigue, que evalúe, que desarrolle, ¿no? Que desarrolle. Cuando miro el que parece ser el próximo liderato de la Cámara de Representantes a nivel de presidencia, he tenido más acercamiento con Dalmau para el Senado, que me da cierta confianza. Tengo mis reservas con Hernández, con Tatito Hernández, solamente por un hecho, ¿verdad? Su statement, su declaración de que la razón por la cual hay empleados fantasmas en la legislatura es porque los legisladores ganan un salario muy bajo. Decir eso solamente para mí lo descalifica para ser speaker de la Cámara. Que avance en la formación y maduración de organizaciones sombrillas de la sociedad civil es muy importante. En Puerto Rico
en proyectos ya previos como Cumbre Social, Operación Solidaridad, Todo Puerto Rico por Puerto Rico, Agenda Ciudadana y la más reciente Juntos por Puerto Rico, nosotros no hemos logrado consolidar una organización o varias organizaciones sombrillas que actúen permanentemente para responder a la auditoría de nuestra democracia, de nuestra frágil democracia, ¿verdad? Y eso es importante porque solamente eso nos puede ayudar al logro de una sociedad más solidaria, más saludable y feliz. Y yo creo que para ello, más que también es imprescindible reconocer derechos y asumir deberes. Nosotros hicimos una serie de mesas redondas en el Centro Agenda Puertorriqueña para la Calidad de Vida y resultaba deficitario el reconocimiento que nuestra sociedad tiene de sus derechos, y aún más dramático es cierta evasión a asumir deberes. Eso es fundamental para construir calidad de vida y lograr cohesión social. Exige también esto que nos demos la oportunidad de romper las cadenas del bipartidismo depredador y el sometimiento colonial. Esa es una realidad que si no la mencionamos en un país como el nuestro, pues sería darle la espalda a nuestra realidad histórica, ¿no? Como mencionaba, el consumo desmedido, ¿no? Y yo tengo mi fe puesta, y quiero con eso cerrar con un mensaje positivo, que con una autoestima fortalecida por el desprendimiento para compartir bienestar, para compartir seguridad y esperanza, nosotros podemos poner en marcha con lo que hemos aprendido y compartido en estos tiempos de transformaciones aceleradas y de horizontes inciertos. Nosotros tenemos una suma, Marcia, que a veces cuando yo lo digo, hay sectores que me dicen, no, pero no estoy de acuerdo contigo. Cuando tú sumas cultura caribeña africana, humanismo hispánico, ciencia, tecnología y pragmatismo que nos viene de nuestro vínculo con Estados Unidos, por eso tenemos un sector empresarial tan competitivo alrededor del mundo. Por eso somos creadores de una cultura singular, rica, que llega a todas las latitudes y longitudes del mundo. Nosotros somos un país especial. Tenemos la fortaleza, tenemos los recursos, incluso tenemos los recursos, y lo hemos demostrado, para atender las urgencias sociales al margen de la ineptitud e ineficiencia de los gobiernos que han administrado los recursos de este país, que no son pocos. Muy bien, Manuel. Vamos a ver si hay alguna llamada que pase, si no nosotros seguimos conversando, porque tengo dos comentarios. No sé, del control me avisan si hay alguna llamada, que la pasen. Y si no, quiero hacerte una pregunta también, Manuel, sobre la relación con la naturaleza. ¿Hay llamada? ¿No hay nadie hablando por ahí? Bueno, repito los números: 787-292-1703-0405. Manuel, mientras tanto, me interrumpen si hay llamadas, me avisan. Mientras tanto, yo creo que en eso que tú dices, ¿verdad? Hay muchos elementos que podrían ser tomados en cuenta para mejorar la calidad de vida. Pero hay dos que a mí me parece que son absolutamente indispensables y que no solemos considerarlos mucho, que es la relación con la ciencia, ¿verdad? Nosotros tenemos desde chiquitos, desde que vamos a la escuela, tenemos como un fochi con la ciencia. Y la ciencia hay que asumirla como la curiosidad, ¿verdad? Como el método para estimular la curiosidad en los niños de cómo funcionan las cosas, de cómo se hacen las cosas. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, adelante. Dejamos lo de la relación con la ciencia pendiente, Manuel. ¿Cómo no? Adelante. Sí, ¿Quién me habla? Estoy llamando desde Corozal, Barrio Cibuco. Desde Corozal, qué bueno. ¿Cómo están las cosas por allí? Está muy bien, la temperatura es bien agradable. El frito, como dicen. Sí, así. Esta mañana me levanté y miré un termómetro que tengo acá afuera en la finca. Estaba a 60 grados. Perfecto. Corozal es un pueblo así de colinas suaves, bonitas, y el frito debe estar rico. Sí, y mucha china y mucho plátano. Sabroso. Sí,
Nada, la felicito por el programa. Siempre lo escucho y cuando pues no puedo, pues voy al podcast. Estaba tomándome yo aquí un refresco de parcha, bien frío, que tengo aquí de las parchas que tengo por aquí sembrada. Cuando usted comentó que Ricky Rosselló, la adolescente que gobernó a Puerto Rico, tenía en planes sobre el Archivo General y el Archivo General Biblioteca Nacional. Y la Biblioteca Nacional. Mire, el programa pasado usted entrevistó a Rivera Lancén, la legisladora de Victoria Ciudadana. Sí, y yo los exhorto a ellos, al PIB y a los partidos que entran ahora nuevos, que hagan una investigación sobre eso, porque eso es una traición a la patria, eso es un delito grave. Eso hay que investigarlo y llegar a las últimas consecuencias, que es cárcel con esta gente, con estos delincuentes que vinieron a robar el patrimonio de esta isla y así a servirse con la cuchara grande. Ellos vinieron a robar, o sea, no podemos permitir, esto hay que acabarlo. Esta gente hay que meterlos presos porque están atentando contra la educación del país, contra nuestros archivos, contra nuestra historia. Esto no se puede dejar pasar. Yo exhorto a los legisladores, la nueva Cámara, nuevo Senado, que se dejen de chiquitas y ya votamos. Yo no votaba, voté por ellos para ver este cambio. Como dijeron unas damas que llamaron ahí, esto hay que acabarlo. Yo voy a estar pendiente a la legislatura y al Senado porque esto no se puede dejar pasar. Y otras cosas más que tengo como ciudadano para legislar y acabar con el abuso que hay en este país de estos dos partidos que lo que quieren es destruir esta patria. ¿Cómo no? Oiga, no capté bien su nombre. Luis Alfonso. Luis Matos. Alfonso de apellido. No, Alfonso de segundo nombre, Luis Alfonso Matos. Matos. Y Caldero, porque mamá tengo. Oiga, le agradezco un montón y sí, hay que organizar acciones y hay que organizar investigaciones serias, porque aparentemente la línea era que como para pagarle a los bonistas se podrían considerar esos como activos, entonces en vez de pagarle con dinero se le entregaban edificios históricos. Por ahí venía la negociación. Marcia. Adelante, Manuel. Brevemente, en el factor de gobernanza, que nuestra audiencia tenga claro que a través de ese factor es que se incide en ética, equidad, transparencia, eficiencia y control de la corrupción. Y yo creo que una cosa que tenemos que trabajar es el ataque frontal a la violencia institucional, que nos priva de servicios básicos, ¿no? No es solamente la corrupción, sino la calidad de los servicios, que son servicios pésimos, que no atienden aspectos fundamentales de urgencias de nuestra población en los diferentes sectores generacionales. Muchas bendiciones y muchas felicitaciones a nuestra audiencia. Bueno, yo también tengo que despedirme agradeciendo y lamentando que no podamos seguir con más llamadas. Queríamos darle hoy un pantallazo de dónde estamos y qué es lo que tenemos que asumir como desafío para el 2021. Estos amigos que han estado con nosotros estarán en uno o varios programas más adelante. Les agradezco su audiencia y el domingo que viene, que realmente va a ser el primer programa del año entrante, vamos a estar con niños hablando de cómo está Puerto Rico y qué esperan para su futuro. Un abrazo grande y hasta el año que viene.